Que Dios los bendiga, amados hermanos. Es un gozo, es un privilegio poder estar juntos, unidos y reunidos en el nombre del Señor. Compartir y disfrutar de la palabra de Dios es un privilegio, amados hermanos, muy precioso, de mucho valor en nuestros días. Damos gracias a Dios porque hoy todavía tenemos palabra de Dios. Les invito, amados hermanos, para que estando todos juntos allí en la casa, podamos escuchar, podamos meditar, podamos reflexionar y podamos recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Les invito para que me acompañen a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia. Gracias, Señor, porque en este día, mi Dios, tú nos das este hermoso privilegio de poder compartir, Señor, de poder recibir, de poder participar, Señor, en la exposición, pero también, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Gracias. Pido tu bendición, pido tu permiso, tu gracia, Señor, tu misericordia, tu presencia, Señor. Que tú, mi Dios, respaldes tu palabra para que nos ayude a todos. Bendice a todos mis hermanos, bendice a la iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. La palabra de Dios nos presenta a Dios como el Dios que nos ama, el Dios que se preocupa por nosotros, el Dios que está al tanto de nosotros, pero también nos presenta al Dios celoso, al Dios que no comparte su amor con nada ni con nadie, sino que el amor de Dios es para la humanidad y la humanidad le da su amor a Dios. No hay el compartir el amor con otros dioses. Por eso, en 1 Corintios, amados hermanos, capítulo 10, versículos 1 al 12, la palabra de Dios nos presenta el subtítulo Amonestaciones contra la idolatría. Y es que en el contexto bíblico, todo lo que no tenga que ver con la comunión con Dios, todo lo que no tenga que ver con el hacer la voluntad de Dios, todo lo que no tenga nada que ver con el caminar en los caminos de Dios, en la dirección del Espíritu Santo, es idolatría. Esta es la definición que nos presenta la palabra del Señor. Y es que, amados hermanos, para no caer en idolatría, para no ser idólatras, el apóstol Pablo en el versículo número 12 nos dice de esta manera, nos presenta esta frase: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una frase que alude a cada persona en particular. Alude a la comunión que cada persona puede tener con Dios, de tal manera que su vida sea dirigida por el Espíritu Santo y pueda permanecer firme. Como personas, amados hermanos, todas las personas pasamos por situaciones difíciles, todas las personas pasamos por momentos agradables. Hay abundancia y hay escasez, dice el apóstol Pablo. Hay salud, pero también hay enfermedad. Y en todos los momentos, amados hermanos, se presenta la prueba y se presenta la tentación. La frase del apóstol Pablo tiene que ver con la tentación para salirse de la comunión con Dios, para salirse de el estar caminando en los mandamientos del Señor. La tentación se presenta, pero dice el apóstol, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una alusión a la alimentación que ha recibido la persona, con lo cual se puede permanecer firme en el Señor, se puede fortalecer en el Señor.
Y si tuviera algún problema, alguna dificultad, se agarra del Señor, busca al Señor. De tal manera que está pendiente de su propia vida. Aparte de darle al Señor su servicio, aparte de darle a las personas su servicio en amor, no solamente está ocupado en hacer lo que a Dios le agrada con respecto a las personas, sino que de una manera muy especial está pendiente de su propia vida, de sus palabras, de sus sentimientos, de su relación con Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nuestra conciencia no nos acusa de que hemos estado haciendo cosas que no le agradan a Dios, amados hermanos, es porque hemos permanecido firmes en el Señor. Y la frase que argumenta, la frase que fortalece el argumento del apóstol Pablo en esta frase, lo encontramos en el versículo 13. El versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bendito sea el nombre del Señor. Este versículo número 13 nos dice que en cualquier tentación, en cualquier situación, podemos acudir a Dios, amados hermanos, porque Él es fiel. Él está con nosotros cuando nosotros estamos con Él. Y entonces, amados hermanos, Él nos da la fortaleza, Él nos da el poder, Él nos da la sabiduría, Él nos da el consejo adecuado para que nosotros podamos ver la salida que Dios nos da. Y al final de cuentas, dice la palabra de Dios, hayamos podido resistir. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Y es que todas las tentaciones, amados hermanos, todas las tentaciones tienen el propósito de llevarnos a la idolatría. Porque la idolatría, amados hermanos, es todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que no nos permite tener la única comunión que debemos tener con el Señor. Por eso, cualquiera que sea su naturaleza, las tentaciones siempre nos llevarán o nos estarán invitando para no hacer lo correcto, para no hacer lo bueno, para no hacer lo que le agrada a Dios. Y esto es idolatría. Por eso, el apóstol Pablo hace un énfasis muy especial y dice: huyan de la idolatría. Versículo 14. Huyan de la idolatría, dice, porque la idolatría nos aleja de Dios. La idolatría en cualquiera de sus manifestaciones, amados hermanos, nos quita la comunión que tenemos con Dios. Pero además, al no tener la comunión con Dios, dejamos de hacer lo bueno y empezamos a hacer lo malo, porque eso es en automático. Por eso dice el apóstol: el que piensa estar firme, el que considera que su vida debe de permanecer firme en el Señor, haciendo lo que a Dios le agrada, teniendo comunión con Dios, haciendo lo correcto para con las personas, haciendo lo bueno, mire que no caiga, atienda su vida, esté atento a sus propias necesidades espirituales, no se descuide para que pueda permanecer firme. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las tentaciones, amados hermanos, todas las tentaciones nos van a acudir a nosotros en favor de la idolatría. Ninguna tentación es para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios, ninguna. Pero sí
tienen la intención de alejarnos de Dios. Por eso el apóstol dice, huyan de la idolatría en cualquiera de sus manifestaciones. Y cualquiera manifestación, amados hermanos, que nos aleje de lo que a Dios le agrada, que nos aleje de lo que Dios nos enseña, amados hermanos, es idolatría. Porque en lugar de mirar las cosas de Dios, vemos otras cosas. Y en lugar de hacer la voluntad de Dios, hacemos la voluntad del enemigo. Por eso es idolatría. En una ocasión, el Señor Jesucristo, San Mateo capítulo 16, versículo 23, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta es la definición de idolatría, amados hermanos. No poner la mira en las cosas de Dios, o dejar de mirar las cosas de Dios para mirar cualquier otra cosa que no sea lo que Dios nos enseña. Por eso hay que ser firmes, amados hermanos. El Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro, me eres tropiezo. Amados hermanos, es algo muy importante. El apóstol Pablo está hablando a la persona en particular, le está hablando a usted y me está hablando a mí para que nosotros veamos por nosotros mismos. Es muy importante. Tal vez podamos aconsejar a los demás. Como en este caso se expone la palabra de Dios para que Dios pueda ayudar a todos, a cada uno según su necesidad. Pero cada persona, amados hermanos, debe de escuchar la palabra de Dios, cada persona debe de meditar en ella, cada persona debe de reflexionar en ella, cada persona debe de sopesar cómo está su vida con respecto a lo que la palabra de Dios está diciendo, y cada persona debe de decidir, amados hermanos, si continúa en el camino de Dios o si regresa a Dios. Todos tenemos que hacer eso. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar firmes. El Señor Jesucristo dijo, me eres tropiezo. Es decir, hazte a un lado, no me estorbes a mi vida. Si tú quieres no hacer la voluntad de Dios, pues esto es tu decisión, pero a mí no me vengas a hacer tropiezo. Hazte a un lado. Eso es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da para que nosotros podamos ser esas personas firmes con respecto a nuestra relación con Dios y con respecto a hacer lo correcto, con respecto a hacer lo bueno, con respecto a hacer lo agradable delante de Dios. Amados hermanos, todas las tentaciones atacan nuestra mente. Todas las tentaciones atacan nuestra mente. Tratan de corromper nuestros pensamientos y tratan de corromper nuestro razonamiento para que nosotros no pensemos con madurez, sino que pensemos de manera infantil. Amados hermanos, todas las tentaciones atacan nuestros sentimientos, tratan de corromper nuestras emociones para que nosotros no amemos, para que nosotros no respetemos, para que nosotros no hablemos con cariño, para que nosotros no hablemos con respeto, sino por el contrario, amados hermanos, al corromper nuestros sentimientos, amados hermanos, al corromper nuestros pensamientos, entonces lo que el enemigo quiere al tratar de alejarnos de Dios es que en lugar de que haya amor en nuestro corazón, haya resentimiento, haya odio, amados hermanos, haya palabras feas, haya palabras que lastimen a los demás. Dice el apóstol Pablo, huyan de la idolatría. Si alguno piensa estar firme, amados hermanos, mire que no caiga. El apóstol Pablo, amados hermanos, está tratando de hacernos despertar para que nosotros
podamos analizar cómo están nuestros pensamientos, cómo están nuestros sentimientos, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestra relación con las personas, cómo está nuestra relación con Dios. En este momento estamos firmes en el Señor, no hay nada que estorbe, no hay idolatría en nuestra vida, no le hemos dado lugar a otra cosa más que a Dios en nuestro corazón. Estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay nada pendiente por allí que no hayamos hecho la voluntad de Dios. Amados hermanos, gracias a Dios, en el versículo número 13, el apóstol dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo, amados hermanos, lo que viene a nuestra vida está permitido por Dios, y Él sabe que podemos salir adelante en medio de cualquier tentación. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, el apóstol dice que Dios es fiel. Yo sé que usted ha comprobado la fidelidad de Dios. En estos tiempos Dios ha sido fiel. No solamente para los que el Señor nos ha permitido la vida, sino también para a los que Dios ha llamado. Dios es fiel, amados hermanos. Porque si nuestros hermanos caminaron fielmente con el Señor, porque si nuestros hermanos vieron en permanecer firme su vida delante de Dios, amados hermanos, nuestros hermanos están con el Señor, gracias a Dios, porque Dios es fiel, porque Él dice que donde Él esté, Él quiere que nosotros estemos, y ellos están con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, gracias a Dios. Dios es fiel, amados hermanos, y no dejará que nosotros pasemos por una prueba que no podamos soportar, que no podamos resistir. Por lo tanto, dice, juntamente con la tentación nos dará la salida. Viene la ayuda eficaz, amados hermanos. Viene el consejo eficaz. Viene la misericordia eficaz en el momento, amados hermanos, para que nosotros le escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del Espíritu Santo, y entonces podamos decir como el Señor Jesús: hazte a un lado, no me estorbes. Y continuemos firmes en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Amados hermanos, el poder que tenemos para resistir la tentación, el poder que tenemos para salir adelante en el nombre del Señor, no proviene de nosotros, sino proviene del Espíritu Santo de Dios. Viene de Dios. Por eso, amados hermanos, dice que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación, dice, nos dará la salida, nos dará el consejo, pero también nos dará la fuerza, nos dará el poder, nos dará la sabiduría de Dios, nos dará su presencia, amados hermanos, nos dará su gozo, nos dará su paz, para que nosotros, amados hermanos, podamos continuar firmes en el Señor, independientemente de la tentación que sea. La tentación puede estar allí, el diablo puede ponerse de cabeza si quiere, pero si nosotros, si usted y yo queremos permanecer firmes en el Señor, amados hermanos, el Señor nos ofrece su mano para que nosotros podamos permanecer firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. El poder que tenemos para hacer la voluntad de Dios es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que viene sobre nosotros para ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor. De los ejemplos que tenemos, amados hermanos, en la palabra de Dios, el apóstol nos presenta al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, amados hermanos, el Señor permite que esté escrito lo que sucedió con ellos. La Biblia lo dice para que nosotros podamos aprender. Y lo que sucedió con ellos, amados hermanos, es que la inmensa mayoría de los que salieron de Egipto, amados hermanos, perecieron en el desierto. La historia lo dice así. La pregunta es, ¿por qué?
Dios los sacó, amados hermanos, no para que perecieran en el desierto, los sacó de Egipto no para que perecieran en el desierto, sino para llevarlos a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dios falló en su promesa? ¿Qué fue lo que pasó? Y usted y yo sabemos, amados hermanos, porque la Biblia nos presenta la historia. La Biblia nos presenta lo que sucedió, ¿verdad? Y la Biblia nos dice esto, vean ustedes, amados hermanos, desde los primeros versículos del capítulo 10, 1 de Corintios. La Biblia nos dice, primero dice que todos los que salieron de Egipto, dice, estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Bendito sea el nombre del Señor. Las experiencias, amados hermanos, tan tremendas, tan portentosas, tan maravillosas, tan impresionantes que pasó el pueblo de Israel. Es increíble, ¿verdad? Cómo se abrió el mar y pasaron por lo seco, teniendo las murallas de agua a ambos lados. Es increíble, amados hermanos, esas experiencias. Y a veces, ¿verdad? Nos preguntan y nos dicen, ¿qué necesitamos nosotros para creer en Dios? ¿Qué necesitamos? Los fariseos le decían al Señor Jesucristo, haz algo para que creamos en ti. Pues como seres humanos, ¿quién sabe qué necesitemos para creer? Pero el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo los sacó a todos. Ninguno se quedó en Egipto, amados hermanos. Es importante. Nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Ya no somos más de la oscuridad, de las tinieblas. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no. Todos los que venimos a Cristo Jesús, amados hermanos, todos salimos con poder. Y vivimos vidas poderosas en el Señor. Y estamos transitando también para poder llegar a la tierra prometida. Pero cuando el pueblo de Egipto salió, amados hermanos, y todos pasaron por la nube y todos pasaron por el mar, dice la palabra de Dios, lo que nos está diciendo el apóstol, amados hermanos, es que Dios estuvo con ellos. La mano liberadora de Dios, la mano portentosa de Dios, la mano salvadora, la mano milagrosa de Dios, estuvo con ellos, amados hermanos. Los cuidó, los guardó, los protegió. Qué hermoso, qué necesitamos como seres humanos para poder ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que sigue haciendo todos los días. ¿Qué necesitamos para poder creer y para poder permanecer firmes en el Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Dios dice, los cuidó del frío. El desierto es frío en la noche. Los cuidó del calor porque el desierto es muy caluroso en el día. Bendito sea el nombre del Señor. Los guardó de los animales salvajes del desierto. Los cuidó del ataque de los pueblos paganos. Y durante todo ese trayecto, amados hermanos, les dio alimento. Sus vestidos no se desgastaron, sus calzados no se desgastó. Les dio leyes, amados hermanos, para que ellos pudieran estar sanos física y espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cuidó todo eso y les proveyó de todo lo necesario para que ellos pudieran tener una travesía cómoda, agradable. Iban cuidados, amados hermanos, por por Dios. Dios estaba con ellos. Amados hermanos, pero muchas cosas sucedieron. Dice la palabra de Dios, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos. Y también dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. Esto es algo muy hermoso. Dice, en su caminar por el desierto, los seguía, dice, la roca espiritual, y la roca era Cristo. Muy pocas veces en el Antiguo Testamento vemos una manifestación tan abierta de que el Señor Jesucristo mismo iba con ellos. Pero aquí lo dice claramente. La roca espiritual los seguía, dice, y la roca era Cristo. Amados hermanos, el Señor Jesucristo iba con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Tristemente,
Llegamos al versículo número 5, capítulo 10, primera de Corintios. Y dice, pero de los demás de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amados hermanos, Dios no puede tomar decisiones por nosotros. Él nos invita. Él nos muestra su amor. Él nos muestra la salida, como dice los primeros versículos. Tenemos una tentación, Él nos da la salida. Tenemos una tentación, Él nos da su palabra. Tenemos una tentación, Él nos da su consejo. Su Espíritu Santo siempre está con nosotros, hablando con nosotros, enseñándonos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál sería la razón, amados hermanos, de lo cual habla el versículo número 5? Dice, pero de los más de estos, es decir, de la gran mayoría, dice, no se agradó Dios. Qué triste poder escuchar eso. Cuando tenían absolutamente todo y Dios estaba con ellos y les daba todo, pero no se agradó de ellos por la forma de ser de ellos. No eran personas agradecidas, hermanos. No eran personas fieles. No eran personas que correspondieran al amor de Dios. Y no solamente eso, sino que además provocaron a ira a Dios. Se mezclaban con los pueblos paganos, traían los dioses de los pueblos paganos, los traían al campamento israelita. Adoraban a sus dioses paganos, amados hermanos, y también pasaban a sus hijos por el fuego, como lo hacían los pueblos paganos. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Qué es lo que pasa por la mente? ¿Qué es lo que pasa por el corazón de una persona a la cual Dios le ha dado todo? Todos somos testigos, amados hermanos, de cómo Dios ha sido bueno con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos. Cuando suceden tantas cosas, amados hermanos, a nuestro alrededor, vemos cómo estamos en casa todas las noches y vemos cómo la bendición de Dios está en nuestra mesa y vemos cómo la bendición de Dios está en nuestro trabajo y vemos cómo Dios nos cuida de tal manera que las cosas bonitas de la vida suceden en nuestra vida. Nuestros hijos crecen, nuestros hijos estudian, nuestros hijos se gradúan, nuestros hijos se casan, nuestros hijos tienen hijos. Amados hermanos, la bendición de Dios ha sido sobremanera grande en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede para que podamos encontrar versículos como este versículo número 5, en donde dice que Dios no se agrada de alguien? ¿Por qué? Y es que el apóstol vuelve a hacer énfasis en el versículo 12 y dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La experiencia cristiana, la experiencia de la vida, nos dice que las personas, cuando está todo bien, se olvidan de Dios. Cuando no hay necesidad física, las personas se alejan de Dios, se olvidan de Dios, prefieren hacer otras cosas en lugar de buscar a Dios, en lugar de leer la palabra de Dios, en lugar de hacer lo correcto. Gracias a Dios por su amor, por su bondad y por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. De los versículos número 6 al versículo número 10, amados hermanos, hay algunas cosas que nos dice el apóstol acerca de por qué Dios no se agradó de los israelitas en el desierto. Vean ustedes, amados hermanos, dice que el pueblo era codicioso de cosas malas. Era codicioso de cosas malas. El versículo 7 dice que el pueblo era idólatra. Se apartaba de la adoración a Dios para adorar a imágenes de los pueblos paganos. El versículo número 8 nos dice que al pueblo le gustaba la fornicación. Amados hermanos, le gustaba la inmoralidad.
El versículo número 9 dice que al pueblo le gustaba tentar al Señor. Increíble, ¿verdad? Y el versículo número 10 nos dice que al pueblo le gustaba murmurar contra el líder y contra Dios. ¿Quién sabe qué es lo que sucede dentro del corazón, de los pensamientos del hombre que lo lleva a hacer estas cosas? Pero definitivamente es el haber cedido a la tentación. Porque primero viene la tentación, primero vienen los pensamientos, primero vienen los sentimientos. Pero tenemos que tomar decisiones, amados hermanos, para no hacer lo que Dios dice y hacer lo que el enemigo dice. Dios no se agradó de muchas personas del pueblo de Israel, amados hermanos, porque esas personas prefirieron alejarse de Dios, a pesar de que Dios estaba con ellos, a pesar de que Dios los cuidaba, a pesar de que Dios los alimentaba, a pesar de que Dios estaba con ellos. Amados hermanos, de todas maneras no les bastó. Ellos querían ser como los otros pueblos. Ellos querían tener dioses paganos también. Ellos querían ser inmorales, porque Dios les decía que no deberían ser así. Entonces ellos se enojaban y no, querían ser inmorales, amados hermanos. Y no hay mucha diferencia de aquellos tiempos contra los tiempos de hoy. Mucha gente conoce de las cosas de Dios, pero de todas maneras quiere ser ladrón. Conoce de las cosas de Dios, pero de todas maneras quiere ser fornicario. Conoces de las cosas de Dios, pero de todas maneras quiere ser adúltero. De todas maneras quiere ser mentiroso, de todas maneras quiere alejarse de Dios, quiere sumergirse en todo lo que el mundo ofrece, a pesar de conocer las cosas de Dios. Pero el Señor vuelve a decir, huyan de la idolatría. Porque el problema, amados hermanos, no está fuera del hombre, sino adentro del hombre. Las cosas del mundo ahí estarán. Pero depende de nosotros si dejamos que entren en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, hazte a un lado, no permito que nada ni nadie me estorbe a mi vida espiritual. Hazte a un lado. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 23, amados hermanos, de este mismo capítulo 10, 1 de Corintios, el apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es nuestra decisión, amados hermanos. Es nuestra decisión. Porque Dios nos ha dado la capacidad para poder decidir lo que es bueno, lo que es correcto, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, hacer eso, o tomar la decisión de que aún conociendo lo que Dios nos enseña, hacer lo incorrecto. Es nuestra decisión. Pero Dios, amados hermanos, quiere dirigirnos para que nosotros huyamos de la idolatría, porque Él quiere que tengamos paz, Él quiere que tengamos gozo, Él quiere que la presencia de Dios permanezca en nuestro corazón, que nosotros permanezcamos firmes en el Señor, porque de esa manera continuaremos, amados hermanos, recibiendo las bendiciones de Dios, amados hermanos, y además llegaremos a la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol vuelve a recalcar, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amados hermanos, el Señor nos invita para que nosotros escuchemos su voz. Él dice, no codiciemos como ellos codiciaron, no seamos idólatras como ellos lo fueron, no forniquemos como ellos lo hicieron, no tentemos al Señor como ellos lo tentaron, no murmuremos como ellos murmuraron. Amados hermanos, mantengamos nuestra mirada en las cosas de Dios y alejémonos de la idolatría. Dejemos de ver las cosas del hombre, sino que disfrutemos nuestra relación con Dios,
Disfrutemos su amor, su presencia, su gozo, su paz, su consejo, su Espíritu Santo. Disfrutemos el servicio que damos a Dios, el servicio que damos al pueblo de Dios. Amados hermanos, esto es lo que Dios nos ofrece, pero Dios no puede decidir por nosotros. El apóstol dice, huyan de la idolatría. ¿Será esta nuestra decisión, amados hermanos? Huir de la idolatría, huir de todo aquello que nos aleja de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo correcto. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos dirija, que Dios sea con nosotros, amados hermanos, porque los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, en los tiempos que estamos viviendo necesitamos a Dios en nuestro corazón. Mantengámonos firmes con Él y Él siempre estará con nosotros. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, alabamos tu nombre. Señor, te glorificamos y te agradecemos porque tú eres bueno, Señor. Pedimos tu bondad, tu misericordia, tu presencia, Señor. Dirige nuestras vidas, acepta nuestro corazón, Padre, y si fuera el caso, Señor, perdónanos. Ayúdanos, danos de tu gracia, mi Dios, para que podamos ver cuánto nos amas y que siempre estás con nosotros. Bendice, mi Dios, a tu pueblo. Te lo ruego, Señor. Si alguien está haciendo una oración, Señor, para reconciliarse contigo, Padre, gracias, porque tú, mi Dios, todavía nos das ese tiempo, todavía nos das esa oportunidad. Señor, perdónanos, ayúdanos, acepta nuestro corazón. Permítenos, Padre, permanecer firmes en ti. Señor, gracias por todo. Te agradezco y nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos permita seguir alabando y glorificando su santo nombre. Gracias a Dios por todo.